tema de hoy es la mesa del Señor, un tema bien importante. Mateo capítulo 26, vamos a leerlo como versículo introductorio. Mateo 26, versículo 26. Dice la palabra del Señor así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor entonces es una ordenanza, ya lo dije, que dejó establecido Jesucristo para recordar el nuevo pacto en su sangre. Si tú leíste el pasaje de Mateo, dice la palabra, el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, estamos recordando el nuevo pacto. El nuevo pacto que, según el libro de Hebreos, que le dedica bastante tiempo a hablar de este nuevo pacto, hace todas las cosas nuevas. Queda cumplida toda la ley, así que todo el antiguo pacto de la ley queda cancelado para nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la obligación de cumplir la ley esperando salvación. La ley cambia y la ley se convierte ahora en un instrumento didáctico, en un instrumento de aprendizaje, en un instrumento de dirección, mas no de obligación para ser salvos. El nuevo pacto cumple la ley, Jesucristo cumple toda la ley y nos da vida eterna a través de este nuevo pacto. Ya no en la ley, sino en su sangre. Por eso Jesucristo lo aclara: el nuevo pacto en mi sangre. Ahora es su sangre la que cumple el pacto, ya no nosotros. Nosotros ya no estamos obligados a cumplir ningún pacto, porque ya lo cumplió Jesucristo. Él cumple el nuevo pacto en su sangre y nos da el beneficio de manera inmerecida. Entonces ahora lo que nos dice es: no lo olviden, no sean olvidadizos. Tienen que tener algo para que no se les olvide. Y para que no se nos olvide la trascendencia de su salvación, la trascendencia de su redención, nos dejó la Santa Cena como un memorial para que aquellos que hemos sido escogidos por el Espíritu Santo para esta salvación podamos disfrutar de todo lo que ella significa y todo lo que ella contrae. La Santa Cena es una ordenanza que fue establecida con dos elementos fundamentales: el pan y el vino. ¿Por qué el pan y el vino? Para que no nos olvidemos que Él es el pan que vino del cielo. Al pueblo de Israel les dio maná, ¿verdad? Pero el maná cesó. Llegó un momento en que el maná cesó. Por eso Jesucristo dice: pero ahora yo soy el pan que viene del cielo. Para que no olvidemos que Él es la vid celestial. Yo soy la vid verdadera, y el que beba de mí no volverá a tener sed. Entonces, los elementos del pan y del vino van a ser recordatorios, no nada más, o la Santa Cena va a ser un recordatorio no nada más del nuevo pacto,
sino va a ser un recordatorio de su propia persona. La Santa Cena entonces no es nada más una ordenanza religiosa, una ordenanza litúrgica, una ordenanza de una práctica protocolaria de nuestra fe. Es una ordenanza donde el Señor quiere que nos involucremos a un nivel donde lo veamos a Él, lo sintamos a Él y donde podamos recordar que Él se hizo carne. En otras palabras, si hubiera un momento donde nosotros, un lugar, una situación donde nosotros nos acerquemos más a darle un abrazo a Jesús, es cuando celebramos la Santa Cena. Eso es lo más cercano, hermano. Un día vamos a darle un abrazo, hermano. Él nos va a dar un abrazo, hermano, literal. Él va a descender de los cielos, nos va a llevar con Él en su venida y nos va a abrazar. Con sus brazos, con sus manos, nos va a abrazar. Pero mientras ese día llega, ese día prometido y esperado, lo más cercano a tocar a Jesús es la Santa Cena. Por eso, hermano, el pan y el vino nos quieren recordar que Él es el pan del cielo, que Él es la vid verdadera. ¿Qué es la cena del Señor entonces? Es una ordenanza, y al ser con pan y vino es un acercamiento a Jesucristo mismo. Y es una ordenanza que debe ser observada por las iglesias locales hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, dijo el Señor. No volveré a tomar del fruto de la vida hasta que esté con ustedes nuevamente. Y cuando esté con ustedes nuevamente, ¿cuál fue la promesa? Beberé de un vino nuevo, un vino que no va a ser el vino de la tierra, va a ser un vino celestial. Entonces, hermano, es una ordenanza, es un acercamiento a Jesús, un acercamiento de manera espiritual, por supuesto. Es un acercamiento espiritual y al mismo tiempo, hermano, es una declaración hasta el fin de los tiempos. Lo que no es un sacrificio. No es un sacrificio. El sacrificio ya ocurrió en la cruz del Calvario. Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario y resucitó después de hacerlo. Cuando nosotros partimos el pan y repartimos la copa, no estamos haciendo un sacrificio. Estamos haciendo un memorial. El pan que se parte aquí, hermano, no va a derramar sangre. La sangre ya la derramó Jesús hace 2000 años. Y cuando se reparte la copa, hermano, ¿qué pasa si por alguna situación al tratar de beber se te mueve la mano, el hermano te da un codazo, te mueve la mano y se te derrama toda la copa de vino en el piso? No pasa nada. Puedes tomar otra, levantar la mano, pedirle a Ujiel que te dé otra. Pero si alguien dice, la sangre de Jesús se cayó al piso, eso es pensar que es un sacrificio. Porque le estás dando un valor que no tiene a los elementos de la Santa Cena. No es un sacrificio. Así que no vengamos pensando que vamos a conmemorar un sacrificio. No, vamos a recordar que es muy diferente el sacrificio que ya se cumplió de manera completa. ¿Ok? Entonces no es un sacrificio. Está diseñada, así la diseñó el Señor, así la planeó. Por eso, hermano, es que da tantos detalles. Todos los evangelios, como ya lo mencioné, hacen énfasis en cómo fue esto. No hay detalles acerca del nacimiento de Jesús, como sí los hay acerca de la conmemoración de su muerte. Entonces, hermano, ¿por qué hay tantos detalles? Porque es muy importante. Ahora, ¿por qué hay tantos detalles acerca de la conmemoración de su muerte? Porque el Señor Jesucristo quiso que pusiéramos el énfasis de toda nuestra fe en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, fue planeado con toda intención de dedicarle tiempo
atención, dedicación, concentración a este acto tan importante. Cuando hablamos de la palabra conmemoración, deberíamos de darle más peso, hermano. Porque, hermano, la conmemoración no es un recordatorio fútil, no es un recordatorio espontáneo. No, la conmemoración es un recordatorio planeado, dedicado. Por eso, hermano, insistimos, cuando sea Santa Cena, uno, deberíamos anunciarlo, deberíamos avisar a la iglesia qué día va a ser. Número dos, deberíamos al darnos por enterados, empezar a darle importancia a ese domingo en que se va a conmemorar y llegar más temprano, porque estamos planificando, porque es un domingo o es un miércoles o es un día, el día que sea, especial, porque va a tener un peso mayor la conmemoración. Todos los domingos, todos los cultos, todos los martes, todos los miércoles, no importa el día, siempre que se leen las Escrituras recordamos a Jesús. Pero aquí hay un acto especial. Vamos a tener el pan y el vino en nuestras manos, que son los elementos de la conmemoración que el Señor Jesucristo estableció. Entonces, démosle peso a la conmemoración de su muerte. Porque cuando nosotros conmemoramos su muerte, como Jesucristo lo establece, confirmamos nuestra fe y declaramos que toda su gracia está sobre nosotros. Fortalecemos nuestra comunión con Cristo y al mismo tiempo fortalecemos la comunión con nuestros hermanos. Acompáñame a algunos textos rápidamente. Primero los Corintios 11. Quizá después de los evangelios, hermano, Corintios capítulo 11 es el pasaje más importante donde se nos menciona la importancia de la Santa Cena. Mira lo que dice 11:23. Porque yo recibí, está hablando Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiero que veas el énfasis, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero que notes el memorial, las celebraciones alrededor de su muerte hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y come el pan y beba la copa. Hasta ahí. Hay una parte muy importante de este pasaje que leí, que coincide con los evangelios. Y esa es la expresión en memoria de mí. Si te diste cuenta, 2 veces el apóstol Pablo hace referencia a esa frase, en memoria de mí. Lucas 22:19 dice exactamente lo mismo. Solamente lo voy a leer solo para recordarlo, pero Lucas 22:19. Lucas 22:19 dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, hermano, el centro de la celebración de la Santa Cena es poner a Cristo en el centro, aunque parezca una redundancia. Es poner a Cristo en el centro.
el centro de nuestro culto, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra alabanza, el centro de nuestro canto, el centro de lo que hacemos, el centro de lo que vivimos, el centro de lo que pensamos es Cristo Jesús. Jesucristo entonces declaró contundentemente: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, hermanos, debemos de practicar la Santa Cena con dedicación, con delicadeza, con solemnidad y con trascendencia. Haced esto en memoria de mí todas las veces que se reúnan en mi nombre. Hermano amado, esto nos abre la posibilidad de que la Santa Cena se puede celebrar cualquier día que nos reunamos. No importa la hora, no importa el lugar y no importa la fecha. Nosotros, hermano, hemos tomado por una costumbre, y esto realmente es una costumbre que no tiene ninguna razón de ser exacta, hacerlo una vez al mes. Pero no pasaría nada si lo hacemos cada 2 meses o lo hacemos cada 3 meses. La realidad es que la palabra dice: todas las veces que os reunáis, nos abre la puerta incluso a que le hiciéramos todos los cultos, ¿verdad? Quizá no lo hacemos, hermano, porque también no queremos caer en el otro extremo de que lo hagamos tantas veces que se convierta en una rutina, que se convierta en algo que se le vaya perdiendo valor a causa de nuestra tradición. Porque a veces la tradición, hermano, comienza como algo bueno, como algo positivo, y al paso del tiempo de hacerlo tantas veces se convierte en costumbre, se convierte en rutina. Y esa es una de las razones por la que pensamos que es mejor distanciarla. Pero la palabra dice: háganlo todas las veces que puedan, todas las veces que quieran, y hágalo en memoria de mí. Lo que sí tenemos que decir es que la palabra nos enseña que tiene que ser de manera constante. Hay algunos que se van al otro lado, hermano. Hace unas semanas hablamos del peligro de los excesos, de los extremos. Y hay quienes quizá lo hacen todos los días, que pierde énfasis, pierde esencia. Pero hay quienes se van al otro extremo y lo hacen una vez al año, ¿verdad? Lo hacen solo una vez al año. Hay quienes lo tratan de hacer que coincida con la Pascua, porque piensan que se sigue celebrando la Pascua. Es otra cosa que tengo que decir. La Santa Cena no es la Pascua, porque sí tiene coincidencia, pero no es la Pascua judía. Entonces, hermano, algunos la tratan de hacer coincidir con la Pascua judía, pensando que es la Pascua, la celebración de la Pascua judía convertida en cristiana. No, no, no. Jesucristo dijo: es un nuevo pacto. El Señor toma elementos de la Pascua, cumple la Pascua, pero lo lleva a una nueva dimensión a través de lo que ahora conocemos como la Santa Cena. Ok, ahora, ¿cuáles son los propósitos de la mesa del Señor? Vamos un poquito más al fondo. Entremos un poquito más adentro de las aguas. ¿Y cuáles son sus propósitos? Como ya lo vimos, hermano, el pasaje quizá que nos aporta más datos después de los evangelios es el apóstol Pablo, aquí en el pasaje que acabamos de leer en Corintios capítulo 11. Y la iglesia de los Corintios, hermano, era una iglesia, lo hemos hablado ya antes, una iglesia que tenía doctrina, una iglesia que tenía dones, abundaba en dones, hermano. Era una iglesia dinámica, pero también tenía muchos graves problemas. Tenía problemas de confusiones doctrinales, sobre todo acerca de la venida de Cristo, y tenía problemas con la Santa Cena, en la forma en que se estaba celebrando la Santa Cena. La Santa Cena se llegó a convertir en un exceso, se llegó a convertir en una situación incluso hasta de borrachera. Mira qué cosa tan terrible. Y el apóstol Pablo tiene que venir a poner orden también en lo que respecta a la Santa Cena y corregir los excesos y los errores que se estaban incurriendo. Y es aquí donde nos va a decir cuáles son los propósitos principales, de peso, fundamentales, para que no nos vayamos por las ramas y no terminemos dándole peso a lo que no es peso, no terminemos dándole relevancia a lo que no es relevancia. Pablo va al fondo, a lo que es realmente importante.
Vamos a verlo entonces en forma de lista. Número 1, propósitos de la mesa del Señor. Ese es el punto que estamos viendo, propósitos de la mesa del Señor. Número 1, recordar lo pasado hecho por Jesús. Primera a los Corintios 11, 24. Volvamos a primera a los Corintios 11, 24. Primera a los Corintios 11, 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, y repartió la copa y después de haber cenado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto, aquí está, mira, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿qué es? ¿Recordar qué? El pasado. Entonces, ¿cuál es el propósito? No te olvides. Nunca te olvides de lo que Cristo hizo por ti. Nunca te olvides del gran beneficio de la salvación. Nunca te olvides del gran sacrificio de Cristo Jesús. Nunca te olvides de aquel que te ha amado tanto. Segunda cosa. Primera, recordar lo pasado. Lo segundo, alentar la comunión diaria con Dios. Alentar la comunión diaria con Dios. Entonces, la Santa Cena es una evidencia actual, es una evidencia hoy en el presente de que tenemos relación con Jesucristo. Es una declaración en el presente de que tenemos relación y comunión con Jesucristo. De alguna manera es una expresión de la necesidad que tenemos de estar con Él. Primera a los Corintios 10, capítulo 10, versículo 16, un capítulo antes, versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces Pablo está diciendo, tenemos relación con Cristo, tenemos acercamiento con Cristo. Hermano, ya voy a explicar un poco más, no sé si hoy o la próxima semana, de que el pan y el vino son pan y vino. Bajo ningún término son literalmente Cristo. Eso es una tontería. Sin embargo, a nivel espiritual, porque Cristo está con nosotros espiritualmente, porque Él es Dios, nos acercamos con Él. Entonces, hermano, la Santa Cena es un acto de ánimo para que sepamos que, aunque Él está en su trono, sentado a la diestra del Padre, Él es Dios omnipresente. Y Él está en medio de su pueblo de manera espiritual para ayudarnos, fortalecernos, acompañarnos. De alguna manera, entonces, el pan y el vino es un acercamiento espiritual a Jesús. Hermano, tenemos una máxima autoridad que es Cristo. Amén. Pero ¿cómo se manifiesta esta máxima autoridad que es Cristo de manera real a nosotros o de manera visible? A través de la Biblia. Cuando leemos nosotros la Biblia, nos acercamos a la autoridad máxima que es Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo nos acercamos nosotros a Jesucristo de manera física? A través de la representación del pan y del vino. Es decir, el pan y el vino no es Cristo físico, pero al ser su representación nos acerca a que podamos tocar algo. Perdón, esto es muy delicado, no es Cristo, pero nos permite tener algo que nos recuerde que este acercamiento físico que hoy no tenemos, sí es real y verdadero a nivel espiritual, y nos vamos a acercar a un acercamiento físico en el día de su venida. En otras palabras, así como el pan y el vino es real, su presencia espiritual es real. Así como el pan y el vino es verdadero, Jesucristo es espiritualmente verdadero. Así como podemos tocar el pan y el vino, así podemos sentir la realidad de su presencia
en medio de nosotros. Amén. Aunque el pan y el vino siguen siendo símbolos, los beneficios de la sangre y la carne de Jesús son reales para nosotros. Amén. Esto, hermano, nos lleva al tercer punto de los propósitos de la mesa del Señor. Tercer punto, que podamos recibir los beneficios del cuerpo de Cristo. Que podamos recibir los beneficios del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando Cristo muere, todos los beneficios que Él prometió al ser Él el pan verdadero son verdaderos para nosotros. Él dijo: yo soy el pan de vida y mi cuerpo es verdadera comida. Él dijo eso. Vamos a abrir Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29 dice: respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cuál es la señal de que tú eres enviado por Dios? Es lo que están preguntando. 31. Nuestros padres comieron el maná, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Los que estuvieron en el desierto comieron maná, y ese maná les dio un beneficio real. Los alimentó por 40 años. Si ese pan que descendió en el pueblo de Israel fue un pan que los alimentó, ¿cuánto más verdadero es el pan que ahora Dios está enviando para que ustedes tengan un beneficio? En otras palabras, no nada más dio beneficio el pan del desierto. Ese fue un beneficio temporal. ¿Cuánto tiempo duró el beneficio del maná en el desierto? 40 años. Y se acabó. ¿Cuánto tiempo dura el beneficio del pan del cielo, que es Cristo Jesús? Eternamente. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, tenemos el beneficio de saber que la vida que tenemos es eterna. Todos los beneficios del cuerpo de Cristo son los beneficios del pan. Mira el versículo 47, aquí mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está confirmado. El beneficio de la Santa Cena es recordarnos que si tú has creído en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Por eso, hermano, la Santa Cena se debe de convertir en una fiesta de ánimo, de fortaleza, en una fiesta que nos da nuevo vigor, porque nos recuerda que el beneficio de Cristo es eterno. Versículo 48: yo soy el pan de vida. 49: vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Nada más les duró 40 años el beneficio. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y después aclara o empieza, bueno, quizá no lo aclara mucho, pero ahora nosotros por el Espíritu Santo lo tenemos claro. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya empieza a decir, cuando yo dé mi carne, se va a cumplir el beneficio de este pan. Versículo 54: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, hermano, ¿qué es comer el pan eternamente? Es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y cada Santa Cena, hermano, no estamos comiendo el pan para que nosotros vivamos. Ya vivimos porque Jesús nos dio vida eterna. Pero cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos diciendo: yo vivo por tu carne, yo vivo por tu sangre. Tengo vida por la carne que tú entregaste, o por el cuerpo que tú entregaste, y por la sangre que tú derramaste. Y cuando yo participo de la Santa Cena, estoy recibiendo el beneficio, recordando ese beneficio de ¿qué? De vida eterna. Ok. Los beneficios del cuerpo de Cristo son de nosotros, vida eterna. Amén. 4. La participación de la mesa del Señor nos lleva a la consagración. Nos lleva a la consagración. Primero los Corintios, volvamos a Corintios capítulo 11, versículo 28. Mira lo que dice. Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Hermanos, la Santa Cena nos lleva a un orden, nos invita a una vida de consagración, nos invita a un tiempo de reflexión, nos invita a un tiempo de que podamos nosotros decir delante del Señor: Señor, ¿cómo estoy parado delante de ti? ¿Cómo está mi vida delante de ti? Y obviamente al ponernos delante del Señor tenemos que llegar a la conclusión que no somos todo lo que Él quiere que seamos, de que no hemos logrado todo lo que Él quiere que logremos, de que no tenemos la vida que realmente deberíamos de tener. Y entonces, ¿cuál es la obligación? Doblegarnos, humillarnos y venir delante del Señor y decir: Padre, necesito más de ti. Entonces, hermanos, es un llamado a la consagración, es un acto que nos impulsa a un mayor compromiso en todas las obligaciones que como cristianos deberíamos de tener. La Santa Cena nos debería llevar a reflexionar y decir: Señor, necesito comprometerme más en la oración. Necesito comprometerme más en el perdonar a mi hermano que me ha hecho daño. Necesito comprometerme más en la misericordia. Señor, me doy cuenta cuando vengo delante de ti que lo que tú hiciste fue tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, que me doy cuenta que mi condición me debería de llevar a buscar más leer la Biblia, aprender más acerca de lo que tú quieres, adorarte con un corazón más compasivo o apasionado, llevarnos a ponernos a cuenta, en pocas palabras, ponernos a cuenta con Dios y con nuestro prójimo. Número 5. Ya dijimos, número 1, recordar lo pasado hecho por Cristo en la cruz, alentar a la comunión diaria con el Señor, recibir los beneficios del cuerpo de Cristo, llevarnos a la consagración, y 5, preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Por un lado es buscar que la comunión con Dios se haga fuerte a través de esa reflexión que me debe de invitar a la consagración, a dejar de pecar, a dejar de hacer aquellas cosas que estoy haciendo mal, a corregir mi vida en aquello que necesito corregirla, a cambiar en aquello que todavía no lo he logrado. En otras palabras, es venir con el único que puede ayudarme a cambiar, venir con el único que me puede ayudar a vencer mi conducta, mi condición, mi pensamiento, mis malos hábitos. Yo no puedo solo, pero contigo sí puedo. Buscar la comunión de aquel que es poderoso para que yo pueda hacerlo. Amén. Pero también me debe de llevar a tener o a preservar la unidad del cuerpo de Cristo,
buscando la unión o la comunión con mis hermanos. Primero los Corintios 10, 17, aunque ya lo leímos, quiero leer nuevamente para recordar, dice: la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo. Versículo 17 es el que me interesa. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, a ver, Cristo es uno y murió por todos. Ahora nosotros debemos entender que somos muchos y debemos buscar ser uno como Cristo. En otras palabras, es como hacer a la inversa lo que Cristo hizo. Cristo, siendo uno, fue partido a favor de muchos. Ahora nosotros, siendo muchos, debemos buscar la unidad a favor de uno, de nuestro Dios, porque Él es el centro. Entonces, hermanos, la Santa Cena es un medio para motivar la genuina comunión entre aquellos que conformamos la iglesia de Cristo. De hecho, eso fue parte del reclamo con el cual empieza Pablo a hablar de la mesa del Señor. A ver, ¿por qué ustedes, cuando se reúnen según ustedes, así dice, cuando se reúnen según ustedes a participar de la mesa del Señor, ¿por qué unos se empiezan a comer antes? ¿Y por qué unos se empiezan a emborrachar? ¿Y por qué unos menosprecian al que no tiene? Empieza a hablar de que hay falta de sensibilidad y de comunión entre hermanos. Entonces, y qué interesante, porque después del capítulo 11 empieza a hablar de los dones y les dice, a ver, ustedes dicen que tienen muchos dones, pero no saben ser uno. Dicen que tienen muchos habilidades espirituales, pero no saben preservar la unidad. Por eso en el capítulo 12 les empieza a decir, ¿acaso el ojo le puede decir a la mano no te necesito? ¿O el pie le puede decir a la boca no sirves? Porque Pablo empieza a hablar de la unidad y para introducir la unidad empieza a hablar de lo que está pasando cuando se celebra la Santa Cena. Y está diciendo, ustedes están avergonzando lo que es tan glorioso, lo que es tan hermoso, lo que debe ser una fiesta de comunión con Dios. Lo hacen algo vergonzoso cuando no pueden ustedes tener comunión entre ustedes. Cuando hay Santa Cena debería ser un momento donde nadie es despreciado, nadie es relegado, nadie es condicionado ni condenado, porque todos venimos con una reflexión de que con un juicio hacia nosotros mismos, o al menos así dice que debería ser. Debemos venir con un juicio entre nosotros mismos. Yo me juzgo a mí mismo y cuando yo me juzgo a mí mismo me doy cuenta de algo, que no soy mejor que mis hermanos. Es lo que dice Pablo. ¿No deberíamos nosotros de juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo? Cuando estamos delante del Señor, ¿quién se puede jactar? Delante de Cristo, ¿quién se puede jactar? Por eso, hermano, no es digno de la copa del Señor aquel que dice, hoy sí vengo sin mancha y sin arruga. ¿Quién puede decir eso? Ese es un orgulloso soberbio que no ha entendido. ¿Quién merece el pan y el vino? ¿Quién merece participar de este maravilloso memorial? Aquel que dice, hoy Señor, después de tantos años de cristiano, vengo delante de ti diciendo, todavía te necesito. Todavía no puedo decir que soy mejor que mi compadre. Todavía no puedo eso. Te necesito. Porque necesito los beneficios de la gracia que me da el recordar tu sacrificio. Entonces, hermano, invita a la comunión unos con otros. Mira lo que dice Hechos 2, lo vimos hace unas semanas en un culto, Hechos 2:42. Acompáñame a Hechos 2:42, donde se hace mención de esta práctica constante que la iglesia primitiva tenía. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, ¿quiénes? Toda la iglesia. Para este momento ya era una iglesia de 3,000 personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes perseveraban? Toda la iglesia. Y perseveraban en 4 cosas, hermano, que eran las más importantes. De esto yo hablé hace unas semanas. La doctrina, es decir, la palabra del Señor. La comunión, la coinonía, que fue lo que tratamos de hacer, hermano, este domingo. Llevarlo a una forma más fuerte, la coinonía. El partimiento del pan y las oraciones. Pero qué interesante, el partimiento del pan es una clara referencia a la Santa Cena. Pero hermano, está dentro de lo más importante que la iglesia del principio tenía. Dentro de lo más importante. ¿Cuán relevante debe ser la mesa del Señor en la iglesia? Que al principio era lo que perseveraban. En lo que perseveraban. Y este partimiento del pan obviamente nos habla que buscaban la unidad entre ellos. Quizá por eso es que la comunión unos con otros viene en el pasaje que estamos leyendo antes del partimiento del pan. Tenemos que tener comunión y aceptación entre nosotros para que entremos a la participación del pan y del vino con un entendimiento de que aquí no hay alguien más grande ni mejor. La Santa Cena entonces debe ser la celebración de que todos hemos sido salvados por la sangre de Jesús sin haberlo merecido. Pero la palabra nos invita a que no nada más sea todos juntos, sino unánimes. Es decir, sintiendo una misma cosa y estando en paz. Hermano, es imposible que los demás estén en paz contigo todo el tiempo, pero tú sí puedes estar en paz con todos. A muchos no les gusta eso, que tú puedas estar en paz con todos. Pero hermano, la palabra dice, en cuanto de vosotros depende buscar la paz para con todos. Nosotros debemos buscar la paz con los demás. Pero si los demás no tienen paz con nosotros, hermano, entonces tendrán ellos que buscar a Dios para que puedan estar en paz. Pero tú, en lo particular, la palabra nos invita a estar en paz con los demás, reconociendo uno que necesitamos a Dios y reconociendo número 2 que somos personas necesitadas del toque, de la compasión, de la misericordia, del amor, del auxilio de nuestro Señor. Y de aquí se desprende el último beneficio de la Santa Cena, porque preserva la unidad, o un beneficio es que preserva la unidad, pero al mismo tiempo desalienta las divisiones. La Santa Cena constituye un vínculo de sanidad. Es un vínculo de sanidad al corazón, hermano. Porque cuando uno está en un ambiente recordando el sacrificio, recordando el derramamiento de la sangre, recordando que Él es el pan del cielo y que Él me ha venido a dar vida eterna para siempre, que Él va a hacer que yo pueda preservarme hasta el día de su venida. Cuando somos realmente sensibilizados en que mi condición es de gran necesidad de Él todavía, el resultado debe de ser que no tengo ninguna razón para estar dividido con mi hermano. Hermano, cuando he llegado a este punto me doy cuenta que quizá muchos hemos tomado la Santa Cena y no hemos permitido que todo el mover del Espíritu Santo en la Santa Cena se mueva en nuestro corazón. Porque la Santa Cena es un instrumento para desalentar las divisiones, para que se terminen los bandos en la iglesia, para que se terminen los menosprecios entre hermanos. Primera los Corintios 11, otra vez vamos ahí. Primera los Corintios 11, versículo 18, dice así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos los que entre vosotros son los aprobados.
Qué palabra, hermano. ¿Quiere decir que en la iglesia hay aprobados y otros que no son aprobados? No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y Pablo dice, no está bien que haya divisiones, pero sin embargo las hay. Pues cuando reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Y ahí está diciendo, cuando uno se reúne y no es a comer la cena del Señor, entonces ¿a qué se reúne? Si no es para que pueda venir delante del Señor y tener un acto de rendición, un acto de comunión, un acto de búsqueda. Entonces, ¿qué está haciendo en la Santa Cena? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Te imaginas que haya alguien que cuando se entera que va a haber Santa Cena no viene al culto porque ese día el culto va a durar más tiempo? Si acaso hubiera uno que piensa así, ese no está aprobado. No sé cuál es su móvil. La Santa Cena debería ser que saliéramos más rápido de casa, porque no sabemos si la mesa del Señor va a ser empezando el culto a la mitad o al final. No lo sabemos. Así que voy a llegar más temprano y voy a llegar con el corazón más humillado que haya, porque sé que es un privilegio. Y si llego tarde, hermano, mire, todavía tenemos en nuestra iglesia tenemos el privilegio de que nos sentamos aquí, y cuando tú entras y te das cuenta que ahí, en donde normalmente te sientas, está esa persona que no te cae bien, te mueves y te vas al otro lado y no hay nadie ahí, mira, ahí no hay nadie. Pero ¿qué pasaría, hermano, que no hubiera ya lugar donde sentarse, hermano, y tienes que sentarse en la única silla que hay, y resulta que la única silla que hay es esa persona que por alguna razón no puedes tolerar mucho? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de la iglesia? ¿O vas a tener que decir, Señor, estoy delante de ti y yo no puedo huir solamente por mis emociones de rechazo o de malentendido o de lo que sea? Porque aquí el más importante no es esta persona con la que quizá tengo diferencias. Aquí la persona más importante eres tú, y tú estás real, verdadero y presente. La Santa Cena entonces desalienta divisiones. Déjame continuar. Dice, pues ¿no que no tenéis en casa qué comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis al que no tiene nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabaré. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Este esperaos unos a otros es, aquí no vas a ir a tu ritmo, vas a ir al ritmo que marque el propio mover del culto. Por amor a todos los demás hermanos, va a ser al tiempo, a la forma del mover que se está dando en ese culto en el que tú estás reunido con tus hermanos. Y finalmente, el propósito final que vamos a ver hoy es anunciar la venida de Cristo. Anunciar la venida de Cristo. Mira, hermano, cómo cierra. Mira cómo cierra la Santa Cena. Comienza como un memorial recordando la obra de Jesús. Después va entrando en un recorrido de santificación, de consagración, de transformación, y termina con la segunda venida de Cristo. De alguna manera, cada culto de Santa Cena es una proclamación del Evangelio completo. El Cristo que escoge a los suyos, que muere en la cruz para darles su salvación y que nos introduce a una vida de alabanza, de adoración, de comunión, de consagración, de santificación, para que podamos llegar a ser uno y entonces podamos recibirlo a Él en su segunda venida. Es una confesión de nuestra esperanza ante la certeza que tenemos de su segunda venida en un futuro cercano. Corintios capítulo 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Lo que estamos diciendo es: Señor, creo en ti, creo en tus palabras. Creo cuando tú dijiste que no volverías a beber de la copa hasta que estuviéramos en tu reino, y entonces sería un vino, ¿qué? Un vino nuevo. Creo en tu promesa. Entonces, hermano, la Santa Cena se convierte en una fiesta de esperanza. No solo una reunión de memorial, no es solo una reunión de comunión de unos con otros, no solo una reunión de contristamiento haciendo un juicio de mi conducta para pedir al Señor que me ayude a consagrarme a Él. No es solamente una reunión buscando la unidad, no, ahora se convierte en una fiesta de esperanza y de proclamación en su segunda venida. Si te das cuenta, la Santa Cena, lo vuelvo a repetir, es el círculo completo del Evangelio en la vida del creyente. Ahora, para terminar este día, ¿quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Los que nos acercamos a la mesa del Señor somos los creyentes. Nadie que no cree en Cristo Jesús puede entrar en todo este recorrido maravilloso que la Santa Cena nos da como beneficios. Alguien que no es creyente, por primera instancia, no puede declarar que Jesucristo es Señor y Salvador. No puede confesar que Jesús murió por sus pecados. No tiene ningún interés en ser escudriñado por el Espíritu Santo para poder reflexionar acerca de sus pecados. No tiene ningún interés, hermano, en poder tener comunión con sus hermanos, perdonándolos. No tiene ningún interés, hermano, en preservar la unidad de algo que ni siquiera entiende. Y mucho menos, hermano, va a entender, va a aceptar que Cristo viene. Entonces, la Santa Cena es para los creyentes. ¿De acuerdo? En un principio, entonces, la Santa Cena es para sus discípulos. Bueno, número uno, es para los creyentes. Pero ¿será que para todos los que dicen haber creído en Cristo Jesús? ¿Será que está abierta para todos los que quieren creer, los que han dicho creer en Cristo Jesús? ¿Con quién participó Jesús de la Santa Cena en el aposento alto? La palabra dice que se reunió con sus discípulos. No se reunió con la multitud, hermano, que lo seguía, porque muchos lo seguían solo porque les daba de comer. Muchos lo seguían solo porque hacía señales y milagros. Muchos lo seguían solamente porque tenía enseñanzas que los dejaba con el ojo cuadrado. No, se reunió con sus discípulos, con aquellos que habían tenido más acercamiento, más entendimiento y que realmente habían declarado que Él era su Señor y su Salvador, y que sin duda se habían bautizado. Entonces, en primera entrada, los que son o han declarado ser discípulos de Jesucristo son aquellos que pueden participar de la Santa Cena. Mateo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos. Hermano, el pan que multiplicó, que de 5 panes se alimentó una multitud, ese fue un pan para demostrar que Él era Dios. Pero este pan no se lo dio a las multitudes, se lo dio a sus discípulos, porque este era el pan para decirles: ustedes son míos, somos uno. A semejanza de esta última cena, entonces, solo sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesucristo? Los que han creído en Él y se han bautizado. Por eso, hermano, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, exhortamos a que solamente los bautizados, los que ya participaron del primer sacramento, entonces ahora pueden entender con mayor profundidad este segundo sacramento de la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena se debe de tomar con dignidad. Por un lado, ¿quién puede tomar la Santa Cena? El discípulo. Eso ya lo dejamos claro. ¿Quién es el discípulo? El bautizado. Pero número 2, ¿quién puede participar de la Santa Cena? El que es digno. El que es digno. Eso es lo que dice 1 Corintios 11:27, ya lo leímos. De manera que el que come el pan y bebe la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Entonces será culpable del cuerpo. ¿Quién?
el indigno. ¿Quién es el indigno? La propia palabra nos da la respuesta. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y muchos enfermos y muchos duermen. ¿Quién es el indigno? El que no está discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Es la pregunta que sigue. Pon atención. Número 1, discernir el cuerpo de Cristo es aquel que entiende lo que pasó en la cruz del Calvario, que fue partido por nuestros pecados, molido por nuestros delitos, por nuestras enfermedades. El que entiende que yo no hice nada para que Él hiciera eso y sin embargo Él lo hizo. Que yo no podía hacer nada para poder acercarme a la vida eterna y sin embargo Él pagó el precio con su propia sangre. Ese es discernir el cuerpo de Cristo. Número 2, discernir el cuerpo de Cristo es entender que todos los que estamos en la iglesia somos cuerpo de Cristo. De tal manera que así como yo no desprecio lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, partiéndose su cuerpo, lo debo de trasladar a la iglesia y yo no puedo despreciar a ningún hermano que se reúne en mi congregación, porque son parte de ese mismo cuerpo, de manera mística ahora. Entonces, ¿qué es discernir el cuerpo de Cristo? Entender que yo no soy digno de nada de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No soy digno, no lo merezco. Y que también no merezco estar aquí, entre mis hermanos. No merezco congregarme con toda esta gente tan valiosa. No por sus méritos, sino son valiosos porque Jesús los ha hecho valiosos. Son valiosos porque Jesús dio todo en rescate. Todos los que aquí se reúnen son la perla de gran precio por la cual el Señor vendió todo para venir por esa perla. Todos los que están aquí reunidos son esa pequeña semilla de mostaza que el Señor ha venido a tomar con su mano para hacerla crecer por su misericordia, y que yo pueda ser tomado en cuenta por Cristo mismo para ser parte de este cuerpo. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Que no merezco que Cristo haya subido a la cruz y que no merezco que me haya escogido para que ahora yo sea parte de este cuerpo místico al que pertenezco. Entonces, el que participa de manera ignorante de que no merece la vida eterna y no merece ser parte de este maravilloso ente llamada Iglesia de Cristo, novia, la novia del Cordero, participa de la Santa Cena indignamente. El que piensa que no hay nada que reprocharle y por eso se puede parar en primera fila con la barbilla en alto, no es digno. El que viene a la Santa Cena con el rostro cabizbajo diciendo: Señor, qué privilegio, una vez más estoy aquí, recordando que tú me amaste, que tú me escogiste, que tú me perdonaste, que tú me salvaste, que tú me redimiste, que tú me hiciste parte del nuevo pacto. Qué bendición. Y con ese mismo corazón decir: y qué bendición estar aquí rodeado de todos mis hermanos. Qué bendición que puedo estar un culto más con ellos. Qué bendición que puedo estar un día más con todos, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más recién convertido al que tiene muchos años en el Evangelio. Qué bendición que puedo estar en este santo memorial con todos estos mis hermanos que son parte de mí y que juntos somos parte de ti. La Santa Cena entonces está reservada para los que realmente han confesado el señorío de Cristo en sus vidas.
Dice la palabra que el que no viene con ese tipo de entendimiento acarrea juicio, debilidad, enfermedad y muerte. Y aquí mucho se ha hablado, hermano. ¿Qué tipo? Ese es el juicio. El juicio es la debilidad, la enfermedad y la muerte. Ese es el juicio. Y mucho se ha hablado. ¿Será que Pablo está hablando de manera simbólica o está hablando de manera literal? ¿Realmente está hablando de una debilidad física, de una enfermedad en el cuerpo y de una muerte literal? ¿O está hablando de que aquellos que vienen con este tipo de soberbia y de orgullo van a sufrir de debilidad, enfermedad y muerte espiritual? Recuerda que la muerte, hermano, no quiero salirme del tema, pero la muerte en términos muy sencillos es separarse. ¿No será que aquel que se aleja de la iglesia, hermano, sufre de muerte? Porque la separación es muerte en sí misma. Aquel que se separa de la iglesia no se va en debilidad, no sufre debilidad. Aquel que se aleja de la iglesia no se enferma. Porque, hermano, no podemos negar que el pecado enferma el alma. Por eso, hermano, yo recuerdo que el hermano Otto decía, cuando te sientas en una situación difícil, de crisis, solo llega a la iglesia y te vas a fortalecer. Aunque no entiendas el mensaje. Solo llegar a donde está, donde el Señor ha prometido estar. Porque, hermano, hay que ser muy claros. Dios, o en su atributo omnipresente, Él está en todos lados. Él está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Se manifiesta donde Él ha dicho que se va a manifestar. Y Él ha dicho que Él va a estar donde está su iglesia. Él ha dicho que va a estar donde su pueblo se reúne a alabar su nombre en unidad. Y donde está su pueblo reunido en humildad, en sencillez, en humillación, en adoración, porque la adoración en sí misma es rendición a Dios. Ahí va a estar Él. Por eso, hermano, aquel que quizá dice, hoy no voy a tomar la Santa Cena, porque es triste escuchar que hay gente que dice, hoy no la voy a tomar, hoy no. ¿Por qué no? Si piensas que no puedes tomar la Santa Cena, porque piensas que has pecado mucho, que has fallado mucho, que te has equivocado mucho, y tú no tomas la Santa Cena, eres muy orgulloso. Tan orgulloso que no piensas o no crees que el Señor te puede perdonar, te puede redarguir, te puede transformar, te puede renovar en ese día. Y si tú dices, no voy a tomar la Santa Cena porque no he pecado, no he fallado, no he cometido nada grave, pues eso no nada más es orgullo, eso es soberbia, porque crees que la Santa Cena no es digna ni siquiera de ti. Pero al mismo tiempo, hermano, si la Santa Cena es tan poderosa, tan sublime, tan valiosa, pone a Cristo en el centro con todos los beneficios que Cristo tiene en su cuerpo y en su sangre, entonces, hermano, es positiva. La Santa Cena es positiva. Y aquel que viene entendiendo lo que Jesús hizo, recordando lo que Él hizo, anhelando los beneficios de vida, de fuerza, de consagración, de perdón que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, proclamando que Él viene pronto y el anhelo de mi alma es poder estar con Él en el día de su venida, y por eso necesito que Él me preserve. Escucha esto, que Él me preserve hasta el día de Cristo. Hermano, cuando la palabra dice, y el que persevere hasta el final, este será salvo, hay que entender bien ese versículo. No es el que persevere en sus propias fuerzas, sino el que persevere porque el Señor lo acompaña para que pueda llegar hasta el final. Entonces, hermano amado, ¿el sentido positivo cuál es? Vamos a recibir fortaleza, salud y renovación de vida. ¿O no dice el texto que Jesús es el pan de vida? No es el pan de muerte, es el pan de vida. Así que cuando nosotros venimos a la Santa Cena, con ese corazón y con ese juicio que hemos hecho ante nosotros, nos hemos juzgado nosotros a nosotros mismos. ¿Y cuál fue el veredicto?
no merezco de Dios. ¿Cuál fue el veredicto? Soy frágil, débil. Pero en ese veredicto, en vez de condenarme, vengo al que ya me justificó. Y vengo con él humildemente diciendo, te necesito. Entonces, hermano, Jesucristo que es real, Jesucristo que es verdadero y que está presente cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena. Si Él está presente en cada culto, ¿cómo no va a estar presente cuando hay Santa Cena? Por su Espíritu Santo nos dará fortaleza, nos dará salud espiritual y nos dará renovación de vida cada vez que participemos de la mesa del Señor.